Kaufman nos habla, dice, hay 3 niveles, por decir así, o 3 elementos al hablar de la conciencia. Esto para centrar un poco el asunto del diplomado en general. La conciencia de uno mismo, ¿no? Entonces dice, el ser humano toma conciencia, es el único ser que se puede dar cuenta de lo que le está pasando, que puede recapitular. Y ante esa conciencia de sí mismo, que quiero que anoten ahí en su cuaderno, pongan conciencia de uno mismo, pongan esa frase, y de todas estas preguntas que ustedes tienen ahí en su manual, quiero que selecciones una, que hoy te haga un poquito de eco. Sí, a ver, la conciencia de mí mismo, él dice, bueno, nos lleva a formular preguntas como, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Mis razonamientos tienen un fundamento? ¿Estoy permitiendo que mis deseos nublen mi razón? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué valores deberían guiarme? ¿Cómo debería vivir? ¿Existen los debería? ¿Debería quitar los debería? ¿Podría decir cómo quiero vivir? ¿Mi conducta es coherente con mis valores? ¿Soy feliz? Elige alguna de esas preguntas y anótala ahí. Luego Kaufman dice, la conciencia también es saber de los otros. O sea, la conciencia es darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Y ahí, en eso de lo que pasa a mi alrededor, surgen preguntas como, ¿qué llevará al otro a pensar lo que él está pensando? ¿Por qué él pensará de otra manera? ¿Eso que él está diciendo tendrá fundamento para él o estará, como decimos, choreando? ¿Por qué ese asunto será importante para él? ¿Qué deseará? ¿Hay alguna intención que esté allá abajo? Por ejemplo, esa es una buena pregunta. ¿Hay alguna intención subrepticia en lo que me pregunta el otro? Cuando el niño le aprieta la mano al papá y le dice, papá, ¿muerde el perro? La pregunta que subyace, ¿cuál es? El niño, ¿qué le está preguntando? Papá, ¿me vas a proteger si el perro me ataca? Papá, tengo miedo. Eso es lo que está en el fondo, aunque la pregunta la elabore así. Entonces, ¿qué espera el otro? ¿Qué sueños tiene el otro? ¿Qué valores tiene el otro? Es conciencia de los otros. Y por otro lado, dice Kaufman, la conciencia nos ayuda a abstraer. La abstracción o el pensamiento abstracto dice, nos permite trascender las circunstancias del momento y reflexionar sobre la existencia humana. O sea, el que yo tenga conciencia, y es un poco la finalidad del diplomado, es también hacer preguntas, ¿esto es cierto o no? ¿Qué es más bello que otra cosa? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Por qué los humanos somos así? ¿Por qué pasará esto? Y entonces, ¿qué va a ser la conciencia? En este enfoque que le vamos a dar es estar atento, darte cuenta. Esta es la conciencia. Y cuando ese darte cuenta lo haces tuyo y lo haces una vivencia, le vamos a llamar así conciencia, con S, conciencia. Entonces la conciencia es cuando ya tú lo puedes poner en tu vida, lo instalas. Cuando tú te vas dando cuenta de ti, te vas dando cuenta de lo que hay alrededor y además eres capaz de hacer abstracciones, de decir, ya sé, de esto voy a sacar una idea. Entonces esto que me está pasando tiene que ver con. Me gusta, dice, una vez fui testigo, dice Víctor Frank, del estrecho nexo entre la pérdida de la fe en el futuro y este peligroso darse por vencido. Víctor Frank decía que mucha gente delegaba su vida a otros, ya se daban por vencidos, ¿no? Y dice F, así le llama, el jefe de mi barracón, compositor y libretista famoso, me confió un día. Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un extraño sueño. Una voz me invitaba a desear cualquier cosa. Bastaba con preguntar lo que yo quería conocer y mis preguntas serían satisfechas de inmediato.
¿Sabe qué pregunté? ¿Cuándo terminaría la guerra para mí? Ya sabe, dice que iba así haciendo la voz más quedita. Ya sabe que pregunté, ¿cuándo saldría yo del campo de concentración? ¿Cuándo terminarían mis sufrimientos? Y le dice Víctor Frank, ¿cuándo tuvo usted ese sueño? En febrero, contestó. Por entonces estábamos a principios de marzo. ¿Y qué le respondió la voz del sueño? Dice en voz baja, casi furtivamente me susurró, el 30 de marzo. Cuando F me contó aquel sueño, todavía se encontraba rebosante de esperanza y convencido de la certeza y veracidad del oráculo de la voz. Sin embargo, a medida que se acercaba el día prometido, las noticias que recibíamos sobre la guerra menguaban sus esperanzas. El 29 de marzo, de repente, F cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en que según su profecía terminaría la guerra y el sufrimiento para él, empezó a delirar y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Y ahí va lo principal que les quiero compartir, que coincide casi literalmente con lo que describe Joe Dispenza. Dice así, los que conocen la estrecha relación, acuérdense que él era psiquiatra, era médico, ¿no? Entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza o su falta de ambos, y el estado de su sistema inmunológico, comprenderán cómo la pérdida repentina de la esperanza y el valor pueden desencadenar un desenlace letal. La causa última de la muerte de mi amigo fue la honda decepción que le produjo no ser liberado el día señalado. De pronto se debilitó su resistencia y su organismo y sus defensas disminuyeron, dejándole a merced de la infección tifoidea la vida. ¿Cómo puedes pasar del sufrimiento a la plenitud? Diríamos, si lo pasáramos a un nivel psicoespiritual, ¿cómo puedes pasar de la esperanza, de la fe en lo que puedes hacer, a la desilusión, a la desesperanza? Porque tanto Joe Dispenza como Víctor Frank dicen, si se puede de un lado, se puede del otro. O sea, si yo al perder la esperanza debilito el sistema, al tener más esperanza fortalezco el sistema. O sea, que yo lo puedo hacer, que depende de mí, que depende de mi pensamiento, que depende de lo que yo esté tramando. Víctor Frank no era un héroe o un filántropo nato. O sea, yo quisiera que al leer este prefacio lo desmitificáramos. Era un hombre normal y en situaciones anormales tenía conductas anormales como los otros, como los demás judíos, los demás confinados de su campo. Entonces él no era un ser humano súper especial, que dijeras, wow, en Viena ya tenía él la fama de ser un psiquiatra totalmente humanitario, filántropo, ¿no? Él era estudioso, era dedicado, tenía una gran voluntad, tenía una carrera por delante, ¿sí? Y ahí la pregunta es, ¿tú cómo eres en lo cotidiano? Porque tú hoy le puedes encontrar el sentido de tu vida y pasar de estados que tengas angustiosos. Tú tienes el gran poder de pasar de los estados angustiosos a estados de plenitud. ¿O tú eres también de los que esperan que alguna situación límite te cambie la vida para mostrarte como un héroe? Ahora estamos teniendo muchos de nosotros situaciones especiales que podrían servirnos, ¿no? Si las queremos utilizar. Pero hay quien espera. El trabajo nuestro es decir,
yo soy una persona normal, yo estoy metido en un mundo normal, como todos estamos metidos ahora. ¿Cuál es mi respuesta? La de Víctor Frank, por lo que conocemos, parece que lo llevó de un sinsentido cada vez más a encontrarle sentido, por ejemplo, al sufrimiento. ¿No? Decía él, cuando nosotros allá en el campo nos tomábamos el sufrimiento, fíjense la palabra que dice, como una prestación. O sea, el sufrimiento era algo que nos dieron, que nos regalaron para aprender, entonces cambiaba la vida del campo. Corsat dice, no es un tipo conocido, no tiene fama en los campos de concentración. Sin embargo, es uno de los muchos que murieron por ser solidario, ¿no? Él se subió al tren, se fue al campo de concentración porque él estaba con unos huérfanos y él dijo, si ellos se van, yo me voy. Y lo mataron, ¿no? Y por ahí Víctor Frank comenta, y el que hace el prólogo dice, en cualquier caso los prisioneros lo sabían muy bien, los mejores de entre nosotros no regresaron de los campos. O sea, aunque algunos contemos las historias más fuertes de humanidad, de ayuda, de desinterés, así como los que murieron por dar la vida por otro, por los que se ofrecieron por hablar en un momento por los otros, esos no lo contaron, ¿no? Otra cosa que me llama la atención y que quisiera, ¿no? Algunos de ustedes vieron la lista de Schindler, ¿no? Y hace Benigno una reflexión, ¿no? Dice, Auschwitz todavía reforzó en Frank otra convicción, que era una lección existencial, ¿no? Dice, en la película de la lista de Schindler y el oficial alemán del gueto parten desde la misma ambición desmedida, sin escrúpulos, con los mismos deseos de enriquecerse, sin reparar en ningún medio. El fin justifica los medios, lícito o ilícito, humano o cruel. Los dos entran en contacto con la más cruda realidad, pero pasa algo diferente. La cercanía de este sufrimiento a uno, al oficial, le endurece el corazón hasta niveles inhumanos. Mientras que al otro, a Schindler, se le ablanda. Y al final, cuando todos lloran y se le amontonan porque él empieza a decir, pude salvar más, pude pagar más, pude meter más gente en mi lista. Y el contador que había seleccionado le decían, ya hiciste mucho, mira cuántos están aquí, mira cuántos salvaste. Él lloraba y decía, pude salvar más, ¿no? La conclusión de esto es que si una misma situación a uno lo hace más duro y a otro lo cambia, lo enternece, entonces es otra de las conclusiones de Víctor Frank. El sufrimiento en sí mismo no madura al hombre. El dolor y el sufrimiento por sí mismo no maduran a las personas. Al final de la película, entre dramático y teatral, Schindler grita de arrepentimiento por no haber salvado a más. Dice, lo que hace madurar al hombre es que él mismo le dé sentido al sufrimiento. ¿Es constante la sensación de sentido? ¿No? Dice en el prólogo, la delicada salud, ya cuando salen del campo de concentración, y el decaído estado de ánimo, está hablando de Víctor Frank, ya fuera del campo de concentración, ya aprendió mucho, ya estuvo en la universidad, ya salió. La delicada salud y el decaído estado de ánimo malamente soportaron las crudas noticias y los sombríos recuerdos. Frank se sintió tocar fondo afectivo y contempló de nuevo la posibilidad del suicidio. Algunos de nosotros ahora podemos decir, ah, wow, ya llevo 5 meses, 6 meses encerrado. Ellos estuvieron 3 años, ¿no? 4 años, algunos. Salieron y después se pasaron. Víctor Frank, lo comentaba el otro día, pero tardó en publicar su primer libro, ¿no?
cuando ya se hace, por ejemplo, aquí en lo mismo, ¿no? Dice, mientras esto era en el campo, mientras tomaba sorbos de aquella sopa que había cambiado por un cigarro, dice, me hablaba insistentemente, tratando de convencerme de que superara el estado de pesimismo que padecía en esa época. Víctor Frank está hablando de él, que un amigo le decía, supera el estado de pesimismo. ¿Cuál es la mejor elección? Es otro de los cuestionamientos, ¿no? Lo mejor era, por ejemplo, decir que eras médico o era no decirlo. Lo mejor era decir que eras enfermera o no. ¿No? En la lista de Schindler. ¿Quién de ustedes le dice a las chicas, ha sido sirvienta, ha estado sirviendo en una casa? Y levantan la mano muchas y dice, no quiero una de esas que ya las educaron otros. Y elige a una que no había sido, ¿no? Y entonces viene la reflexión final antes de irnos a los grupos. Dice, y como la vida da muchas vueltas, con el tiempo Frank alcanzó unas elevadas cotas profesionales, o sea, alcanzó un buen nivel económico, le rindió mucho, le pagaban bien. A pesar de perder por piedad filial aquella ventajosa ocasión para emigrar a Estados Unidos, lo vimos la vez pasada, pero se acuerdan que Frank tuvo una visa para irse con su esposa a Estados Unidos, pero sus padres ya estaban viejos, su hermano sí había emigrado a Australia, su hermana creo, su hermano se quiso salir y no pudo, y bueno, se fue su hermana a un campo de concentración, y él decidió quedarse con sus padres. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido a Estados Unidos? ¿Sería el Víctor Frank que conocemos hoy? ¿Sería otro? ¿Habría sido mucho más famoso que es ahora o habría sido menos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tú eres dueño de tomar tus propias decisiones, tus propias elecciones. Y que esas elecciones que tú tomas, de esas tienes que dar cuenta. ¿A quién? A ti. Y entonces, de lo que se trata para encontrarle sentido a la vida es de que las elecciones que tú vayas haciendo en cada momento coincidan con lo que tú quieres hacer. Víctor Frank va mucho más allá, cuando habla del sentido. Cuando él habla del sentido, dice, en realidad no importa que no esperemos nada de la vida. Importa que la vida espere algo de nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y en cambio pensemos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente y respondamos no con palabras ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea. Encontrar la respuesta, encontrar tu respuesta.